Te afirmo enfáticamente que el gobierno del Ecuador no ha recibido ningún reclamo de una empresa privada sobre este asunto, y menos de la empresa que tú acabas de mencionar, Prodefensa, de la cual yo no tengo noticias de su existencia inclusive. De tal manera que te desmiento totalmente, el gobierno del Ecuador no ha recibido ningún reclamo de ninguna empresa privada ecuatoriana, y yo he visto posiblemente lo mismo que tú has visto, una noticia en un matutino de hoy de Buenos Aires, y tengo la misma información que tú tienes al leer esa noticia, pero absolutamente nada oficial, ni nada concreto, ni nada real sobre el tema. ¿Habría una comitiva de Ecuador en la Argentina para negociar sobre este tema? Yo desconozco, la embajada desconoce. Una vez más, aprovechando esto, yo quisiera repetirte lo que tantas veces ha afirmado el gobierno del Ecuador, ha afirmado la embajada del Ecuador, ha afirmado el gobierno argentino. Nunca ha habido una negociación directa de gobierno a gobierno, del gobierno argentino con el gobierno ecuatoriano, sobre compra de armas en los últimos años. De tal manera que los gobiernos, ni el argentino ni el ecuatoriano, tienen nada que ver con el asunto, y por lo tanto la embajada del Ecuador no tiene nada que ver tampoco con el asunto y desconoce totalmente. Pero no sé si esté aquí alguna delegación, he visto en la prensa, pero oficialmente nosotros desconocemos totalmente. Ahora, la operación habría sido entre el gobierno argentino y la empresa Prodefensa. No, de lo que yo he leído en la prensa de acá, se habla de que hay una empresa uruguaya que habría negociado con una empresa venezolana para hacer una compra de armamentos argentinos, de producción argentina. Eso es lo que yo he leído en la prensa, desconozco. Pero también... lo que ha salido es que una empresa uruguaya ha negociado con una empresa venezolana, que han habido algunas falsificaciones, y se dice que esa negociación derivó finalmente con unas armas que fueron desviadas y que aterrizaron en el Ecuador. Es decir, esa es la información que ha salido, y por lo cual hay varios procesos en niveles judiciales del gobierno argentino, ¿no? Pero la presencia de un general, de un militar de Ecuador fiscalizando los cargamentos en el aeropuerto de Ezeiza dejaría por tierra esta hipótesis. Dos cosas al respecto. Primero, la información que aparece en la prensa de hoy dice que un general retirado del Ecuador llamado Marco Jaramillo sería el que habría venido en esta delegación. He revisado yo la lista de los generales retirados del gobierno ecuatoriano y no existe ningún, te desmiento, no existe el general Marco Jaramillo. Primero. Segundo, tú me acabas de decir que, como dice la prensa también, que un alto oficial, dice, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, habría venido para en el aeropuerto de Ezeiza a fiscalizar. También te desmiento. Ningún oficial del Estado Mayor del Ecuador vino a la Argentina para ver esos armamentos, ni fiscalizar su embarque, ni nada de eso. O sea, los dos datos son absolutamente falsos. Porque en ese caso, el destino no habría sido Venezuela, sino directamente su país. Eso es lo que dice la prensa. Yo lo desconozco. El gobierno del Ecuador desconoce estas negociaciones de traficantes de armas, de empresas que hacen negocios de armas, que, como dice acá, habrían falsificaciones de firmas que se han derivado. Es decir, el gobierno del Ecuador, la embajada del Ecuador no conoce nada, el gobierno argentino ha dicho lo mismo, no hemos negociado directamente, y lo que se ha publicado acá es esta negociación entre una empresa uruguaya y una venezolana que hablan de esta derivación. Eso es lo único real existente. El último envío de armas hipotéticamente a Venezuela, que luego terminaron en Ecuador, no se concretó. ¿Podría iniciarse un juicio al Estado argentino por el incumplimiento del contrato? No, al Estado argentino no, porque el Estado argentino no es el que ha estado haciendo esos embarques, es una empresa uruguaya, hasta donde yo conozco, hasta donde he leído. De tal manera que la empresa privada que hizo esa adquisición a la empresa privada argentina, si eso es verdad y si ese es el caso, podría iniciarle, pero no ni el gobierno ecuatoriano ni ninguna empresa ecuatoriana a nada del gobierno argentino, porque no es el gobierno argentino el que le ha vendido a esta empresa ecuatoriana.